Bien, continuamos acá en la siguiente diapositiva. Aquí está, por ejemplo, este es el agujero, esta es la circunferencia de agujeros número 16. ¿Ok? A esto es lo que se refiere que debemos desplazarnos 4 agujeros. ¿Sí? Hay 16 agujeros en esa circunferencia y debemos desplazarnos 1, 2, 3 y aquí en el 4 vamos a volver a colocar el punzón. Fíjense que no estoy contando el número donde está ubicado el punzón, es en adelante. 1, 2, 3 y 4. Aquí ubico el punzón. ¿Sí? La tijera ahorra el encuentro entre distancias entre agujeros. Esta tijera que observamos aquí en el esquema podemos o lo vamos a encontrar nosotros en el dispositivo divisor, ¿sí? Y esta podemos ampliarla o reducirla en función de la cantidad de agujeros que tengamos. Por ejemplo, en este caso fueron 4, pero si yo por ejemplo necesito 6, yo esta tijera o esta parte que está en color anaranjado, yo tengo la posibilidad de ampliarlo un poco más. Entonces doy a la manivela una vuelta y 6 agujeros, ¿sí? Entonces esta tijera permite el uso más rápido del dispositivo. No tienes que ir contando una vuelta y tanta cantidad de agujeros, no. Tú configuras esta tijera para el uso del dispositivo. A ver, seguimos acá. Entonces, este es el tercer tipo de división. División angular. ¿Ok? Es el mismo de división indirecto, pero acá nos están dando los valores en grados. Entonces es importante recordar que en una vuelta, en una revolución, es igual a 360 grados. ¿Ok? Ya hemos visto que en 60 segundos hay un... no, perdón. 60 segundos es un minuto. ¿Ok? 6 minutos es 10 grados, 90 grados es un ángulo recto y 360 grados es una circunferencia. ¿Ok? Entonces, estos son equivalencias que existen a la hora de trabajar con esto. Pero quiero recordar, solamente vamos a trabajar con grados. ¿Ok? Esto es para una precisión un poco más elevada. El ejemplo de la división angular. Ya yo les he comentado que en este caso la fórmula va a cambiar un poco. La fórmula que vamos a utilizar va a ser igual a F entre N sobre K. Aquí variamos. ¿Ok? Pero ahora, ¿quién va a ser el valor de K? El valor de K va a ser 9 grados. ¿El por qué? El por qué es que en una vuelta que va a dar la pieza hay 360 grados. Entre la relación de transmisión entre el sinfín corona es de 40, entonces esa división da un número de 9. Ese es el número constante que va a ir, pero ahora en el caso de división angular en la parte de abajo. Y el valor de n va a seguir siendo el número de divisiones, perdón, no el número de divisiones, va a ser la cantidad o el grado, el espaciamiento que va a existir entre ranura y ranura. ¿Ok? Fíjense que el ejemplo habla de realizar 3 ranuras equidistantes a 23 grados. ¿Ok? Entonces sustituimos aquí, va a ser 23 entre 9, ¿sí? Y aquí ya tenemos la chuleta, 2 quintos novenos. Pero ¿cómo realizamos esto? Un número que multiplicado por 9 dé cercano a 23 y ese va a ser del 2. 2 por 9, 18. ¿Cuánto falta a 23? 5. 5 novenos.
Entonces, de igual forma que en el dispositivo o en el método, perdón, indirecto, tenemos el valor de 9 acá abajo. ¿Ok? Tenemos que encontrar un denominador que esté en la circunferencia del plato de agujero. ¿Ok? Entonces, aquí en el ejemplo nos comenta que en el plato 2 hay una circunferencia de 27 agujeros. Multiplicamos por 3 y eso da un valor de 2, 27, 3 por 5, 15, 15 27 avos. ¿Ok? Entonces, yo debo realizar dos vueltas en la circunferencia 27 del plato 2 y 15 agujeros. Yo debo desplazarme dos vueltas y 15 agujeros en el plato número 2 y en la circunferencia de 27 agujeros. Siguiente diapositiva. Básicamente lo mismo, pero ahora en minutos. Vamos a trabajarlo solo en grados. División diferencial. División diferencial. Fíjense ahora que no es continuo. Voy a colocar esto en azul para diferenciarme un poco de lo que ya está escrito. Aquí hay un movimiento rotacional que genera el operario a la manivela y a su vez al dispositivo sin fin. Pero observen ahora que ya no va a haber dispositivo sin fin, sino que este dispositivo va a pasar por un mecanismo de transmisión de engranajes y va ahora a desplazar la pieza. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que este mecanismo va a pasar primero por la rueda diferencial, los engranes que van a permitir rotar un poco más hacia adelante o hacia atrás, hacia la pieza. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué va a permitir eso? Que esta división indirecta que está acá, que yo voy realizando, yo la voy a realizar de igual forma, pero a través de este conjunto, este sistema de transmisión, yo voy a poder o adelantar un poco o atrasar un poco esas vueltas indirectas que ya aquí yo voy a obtener. Me explico. La resolución del método de división diferencial radica en primero suponer un método de división indirecto para luego colocar un factor de corrección que lo voy a lograr mediante este sistema de engranes y voy a cambiarlo a esa división diferencial, es decir, que le voy a agregar un pedacito a la vuelta cada división, o le voy a trazar un pedacito de vuelta en cada división. ¿Ok? De todas maneras vamos a verlo aquí. La división diferencial consiste en efectuar la división como si fuera indirecta con un número de divisiones ZF más próximo al piñón a construir, ya sea por defecto o por exceso, y utilizando un juego de engranajes de recambio que accionen el plato de agujeros, lo cual nos permite obtener por medio del movimiento de los engranes los dientes que falten o que resten. ¿Sí? La manivela se acciona en sentido normal, en sentido de giro de la manivela del reloj, y el plato puede girar en ese mismo sentido o en sentido contrario según la necesidad. La inversión del movimiento del plato de agujeros se logra con los engranes intermedios, los cuales no alteran la relación de transmisión. ¿Qué te dice esta diapositiva? Que al girar el plato en sentido contrario a la manivela, el desplazamiento de la pieza a trabajar será menor. Es decir, si tú giras la manivela y la pieza gira en sentido contrario, es que
le está agregando ese pedacito que le falta, ¿sí? Si el plato gira en el mismo sentido de la manivela, el desplazamiento será mayor, es decir, que se está desplazando un poquito más, ¿sí? Cuando gira en sentido contrario se desplaza un poco menos, es decir, y cuando se gira en el mismo sentido se adelanta la pieza con respecto al giro, ¿ok? A ver, como se dijo anteriormente, se deben calcular las vueltas de la manivela con el número más próximo a la división de construir. Por ejemplo, 89. 89 es un número primo. Entonces, no va a haber división de ese valor, de ese número, ¿vale? Entonces ya pueden irse dando una idea de los números, los posibles números que podamos obtener en el ejercicio, ¿sí? Como no tenemos un plato para realizar una división de 89 dientes, entonces elegimos un número de dientes que se pueda construir con los platos existentes, es decir, una ZF de valor 84, ¿sí? Se hace como el método indirecto. Método indirecto. Se obtiene esta relación 20-42. Entonces fíjense que aquí 40 entre 84, esto es un ejemplo del método indirecto que no he mencionado, pero fíjense que acá el valor de divisiones es mayor a 40. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Bueno, que él no va a terminar de dar una vuelta a la manivela, no, él simplemente se va a desplazar 20 agujeros en la circunferencia de 42 agujeros. Por ejemplo, es esta la circunferencia de 42 agujeros. Aquí en esta circunferencia de 42 agujeros se va a desplazar 20 agujeros. ¿Con qué nos vamos a ayudar? Con la tijera que aquí está presente o aquí pueden observar en el plato. Es decir, vamos a contar 20 agujeros, se realiza el mecanizado, volvemos a contar o a desplazar la manivela 20 agujeros más, se realiza el mecanizado y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sucede? Que todavía estamos en un método indirecto en una división diferencial, porque no queremos obtener 84 dientes, queremos obtener 89. Entonces, para ello necesitamos encontrar una relación entre los engranes que debemos colocar. ¿Cuál va a ser esa relación entre las ruedas conductoras y las ruedas conducidas? ¿Ok? Arriba, perdón, debo de sombrearlo. Ruedas conductoras y las ruedas conducidas. Eso debe ser igual a ¿quién? Esto debe ser igual a ¿quién? A esta fórmula que está acá. ¿Quién va a ser K? El valor de K ya lo hemos venido trabajando. K es 40. El valor de ZF ya nosotros lo establecimos. El valor de ZF es de 84, o se estableció en el ejercicio, mejor dicho, y el valor de Z va a ser 89, que es el valor que necesitamos obtener. Ok, entonces eso nos queda como 40 por menos 84 menos 89 por 5 entre 84. Entonces, ¿quién es este? Esta es la relación de las ruedas conductoras y conducidas. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿ok? Que debemos realizar diferentes artificios matemáticos, es decir, por ejemplo, el último valor es 50 entre 21. Yo puedo llamar a estos 50 por 21 como
5 por 10 entre 7 por 3. ¿Ok? Pero en este caso me tienen que dar la cantidad de engranes que nosotros tenemos disponibles para obtener en esta relación esos números de engranes. Es decir, en el ejercicio yo debo dar, mira, los engranes disponibles para hacer la relación es la siguiente. Les doy una lista. Esta es la relación. ¿Ok? 40, dos engranes de 40, un engrane de 28 dientes y otro engrane de 24. ¿Ok? Entonces, ese es el método, bueno, sí, ese es el método de división diferencial, pero el punto es que hay que practicar la habilidad para de este número. Voy a cambiar el color, que este no se ve. Hay que practicar la habilidad para que de este número podamos obtener esto. Los 4 engranajes necesarios para el dispositivo diferencial. De todas maneras, en clase voy a explicar uno de cada uno de estos tipos de división y la práctica. ¿Estamos claros? Entonces, siguiente diapositiva. Cuando la diferencia del número de dientes y el número de dientes real es negativa, el plato debe girar en sentido contrario. Y si gira en sentido contrario es que el dispositivo no va a terminar de dar la vuelta que debería dar por el método indirecto. Si la diferencia es positiva, el plato debe girar en el mismo sentido que la manivela para que cada diente aumente el desplazamiento y así nos dé el número menor de dientes. Cuando la diferencia es negativa, el plato debe girar en sentido contrario, y cuando la diferencia es positiva, el plato debe girar en el mismo sentido que la manivela. ¿Okay? Precaución: estar atento al sentido de rotación que debe tener el plato. B. Dejar desconectado el plato de agujeros, pues este debe girar en el momento de la división. Si al hacer la división se pasa del lugar donde debe llegar la manivela, devolver esta un cuarto o media vuelta para anular el juego. Dividir siempre en el mismo sentido. Observar que el compás siempre gire con el plato. Y seguridad: tener cuidado con las manos al utilizar las herramientas y manipular los piñones. De todas maneras, este montaje ya va a estar ya realizado, no es necesario que ustedes lo realicen, pero son precauciones que se deben tener presente. Ya hemos terminado la parte de cabezal divisor y nos queda pendiente que estemos todos de acuerdo. Una clase podemos hacerla de media hora o de una hora para los ejercicios. Saludos.